Para hablar de conversaciones, que ha sido uno de los temas, ¿no? Como concepto, necesitamos tener algunas también interpretaciones. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué hay que cambiar? Por eso, para empezar este último bloque de la mañana, aunque ya estamos pasadito el mediodía, ¿quién mejor que nuestro siguiente invitado para indagar sobre el valor de las relaciones humanas, la construcción de vínculos y de puentes de confianza, que también es algo que conversábamos más temprano? Es considerado uno de los intelectuales más importantes a nivel mundial. Hace más de una década revolucionó la ciencia con el concepto de autopoiesis y sentó las bases de la biología del conocer. Epistemólogo, doctor en biología, Premio Nacional de Ciencias, cofundador de Matrística. Recibimos con un gran aplauso al doctor Humberto Maturana. Lo invitamos a pasar al escenario. Quien va a tener una gran conversación con mi compañero Juan Manuel Astorga. A ver ahí. ¿Cómo están? Promete esta conversación, más por la respuesta, por supuesto, que por las preguntas. Gracias. Gracias por los aplausos. No, yo no les estaba pidiendo que aplaudieran. Los aplausos eran por los de la inicio, cuando me presentaron. Y como no he dicho nada, quiere decir que están aplaudiendo sus expectativas. Pero las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas, lo cual nos entrega libertad para escuchar y hablar. Vamos a ver, a propósito de hablar. La percepción más o menos generalizada que hay, particularmente en el mundo del trabajo, lo podemos llevar a prácticamente cualquier ámbito de la sociedad, pero fundamentalmente en esto que estamos conversando esta mañana en el mundo del trabajo, es que este es un espacio más bien de enfrentamiento, de desconfianza, de desigualdad. Primero, ¿hay alguna otra posibilidad en el entendido de que ese espacio lo componen seres humanos en su complejidad y su diversidad propia y por lo tanto pretender que todo el mundo se entienda siempre es muy complejo y muy difícil? O sea, somos diferentes. Hablamos de que somos todos iguales y no es cierto. Somos todos diferentes. Tenemos distintas historias, como diría Jimena Dávila, mi colega en Matrística, distinta huella digital desde el nacimiento. Y nuestro tema no es entonces vivir entre iguales, sino que vivir entre diferentes. Y si se trata de vivir entre diferentes, lo fundamental es preguntarnos si queremos convivir o no. Porque si queremos convivir, se abre un espacio que es completamente distinto a si no queremos convivir. Si no queremos convivir, separémonos, pero si queremos convivir, hagamos lo que eso significa. Escuchémonos. Colaboremos. El fundamento de la colaboración está en el deseo de hacer algo juntos y en el placer de hacerlo de hecho. Ahora, eso es cuando, en la lógica del queremos, ¿qué pasa cuando no necesariamente se quiere, pero se tiene que convivir? Bueno, si no se quiere y no se puede separar, porque en el fondo si uno no quiere estar con otro, lo que uno quiere es irse. Ahora, si se tiene, hay que preguntarse qué querría yo conservar aceptando el se tiene. Porque, ¿qué me obliga? ¿Desde dónde tengo que convivir? Y si me doy tiempo para eso, me voy a dar cuenta que si tengo que convivir, de hecho voy a convivir solamente si quiero. Porque si no tengo, si no quiero y tengo que convivir, voy a estar siempre en el resentimiento, en la duda, en el enojo.
y no va a resultar. Hay un concepto adicional que le agregaría, que es el de la desconfianza. La desconfianza aparece incluso cuando se quiere convivir, pero es también intrínseca al ser humano. No necesariamente se nace en la lógica de la confianza, sino que muchas veces en la de la desconfianza. ¿Cómo se resuelve primero ese aspecto? ¿Se despeja ese aspecto para luego poder avanzar en esa convivencia? Nosotros en Matrística pensamos que si queremos convivir, se abre espacio para la confianza. O sea, no podemos convivir si no tenemos una confianza fundamental. Y la pregunta que podemos hacer, ¿cuál es el fundamento de confianza desde donde queremos convivir? Y si somos honestos con nosotros mismos, en ese sentido vamos a ser honestos con los demás. Porque si no somos honestos quiere decir que no queremos convivir. Somos diferentes. Como seres humanos somos seres humanos, pero somos diferentes y tenemos los seres humanos no una condición, pero una característica que resulta de la historia que nos constituye como seres humanos. Es que podemos reflexionar. Existimos en el lenguaje y podemos reflexionar, podemos conversar y sobre todo podemos escoger. Siempre podemos escoger o estamos escogiendo qué queremos conservar en lo que hacemos cuando convivimos. ¿Qué queremos conservar? ¿Ustedes están aquí por qué? ¿Están obligados? Levante la mano el que está obligado a estar aquí. Pues no hay nadie obligado y somos todos diferentes. Estamos aquí juntos porque hay algo que queremos hacer juntos. Y ese es el punto. ¿Qué queremos? Voy a volver un paso atrás. Cuando hablas de ser humano me imagino que haces una distinción, una diferencia respecto de otra especie animal, en la capacidad del diálogo, del lenguaje, de la conversación en la práctica, del entendimiento. Más temprano nosotros hablamos sobre esto mismo aquí fuera de este salón, sobre cómo los animales también tienen sus propios métodos de lenguaje que probablemente uno, el ser humano, no lo entiende. Es que el de nosotros, nuestro lenguaje, nuestra manera de entendernos, nuestro sistema de conversación, por decirlo así, es más complejo y que por eso muchas veces nos trabamos y más bien no logramos ponernos de acuerdo, cuesta, o al menos comprendernos en esa diferencia. Me alegro que hayas hecho referencia a otros animales. Los seres humanos, curiosamente, podemos amigarnos con cualquier clase de animal. ¿Y qué se requiere? Respeto. Disposición a estar con el animal ese en el espacio de existencia suyo. ¿Y por qué vamos a querer estar con el animal en su espacio de existencia? Porque queremos su compañía. O queremos su compañía como un compañero del vivir cotidiano, o queremos su compañía para que nos muestre cómo vive. Y en ese proceso, que es de respeto, nos encontramos con esta palabrita famosa y tan importante que es el amar. Nos encontramos con quien en el momento en que lo respetamos, lo dejamos ser en su legitimidad, Él también nos deja ser a nosotros y nos hacemos amigos. ¿Y qué hacemos juntos? Algo que tenga que ver con los espacios, la intersección de los espacios de vida de cada uno. El perro nos puede acompañar, el gato se acuesta con nosotros. Años atrás, algunos de ustedes pueden haber visto, perdóname, pero es bien interesante, un conflicto que tenía una familia peruana. Los conflictos son siempre encuentros de deseos contradictorios. Nunca son de la razón, son siempre de la emoción. Bueno, esta familia tenía un conflicto porque había criado un cocodrilo desde pequeño. Y este cocodrilo desde pequeño fue un miembro de la familia. Fue acogido como uno acoge a cualquier animal y resulta que era un miembro de la familia. Pero creció. Y este cocodrilo, que cuando chico
a lo mejor medía 50 centímetros o menos, ahora medía como 2,50 metros o 2 metros. Y en la película esta, este reportaje muestra que en la casa de esta familia, que abren la puerta del jardín y entra este cocodrilo y se tiende en el sofá. Oye, pero qué interesante, porque él se mueve en su casa y sigue siendo cocodrilo. Y la preocupación de la familia es ¿a dónde lo llevamos que pueda estar bien? Donde sea acogido, respetado, alimentado. ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué zoológico lo quiere tratar bien? Porque es nuestro amigo. ¿Y en qué se notaba que era el amigo? En que se comportaba con ellos como amigo, pero como cocodrilo. O sea, moviéndose como cocodrilo en un espacio que compartía con esta familia. Eso es interesante, los seres humanos siempre, si queremos y respetamos a otro, podemos encontrarnos con el otro en el mutuo respeto y colaborar. Ahora, en esa lógica de la desconfianza de la que hablábamos entonces antes, el problema de esa familia más bien era dónde dejar al cocodrilo que lo trataran bien y no la desconfianza del cocodrilo se fuera a comer a un miembro de la familia. Claro, la desconfianza aparece cuando uno traiciona la confianza. O sea, si somos amigos y de pronto uno hace algo que parece ser una traición a esa amistad, uno pregunta, ¿queremos seguir o no seguir siendo amigos? ¿Por qué se produjo esa traición? Puede haber sido inconsciente, puede haber sido un error o puede haber sido de intención. Y según eso será el curso que se siga. ¿Qué valor le asignas, Humberto, entonces, en esto que hemos estado conversando aquí, al diálogo, a la conversación, para despejar esas desconfianzas? ¿Qué les parece a ustedes si en la circunstancia de un país en el cual tenemos gobierno y oposición, tuviésemos gobierno y colaboración? ¿No sería mucho más interesante? Por supuesto que podemos pensar cosas diferentes si somos diferentes, pero nos podemos escuchar. Y si nos escuchamos, que el escuchar solamente ocurre en el mutuo respeto, vamos a ver los puntos diferentes y vamos a encontrar cómo hacerlo si queremos convivir juntos, de modo que estas diferencias constituyan un elemento positivo en la convivencia, no un elemento negativo. Y eso siempre se puede hacer. Y se puede hacer precisamente porque no existe un elemento universal de realidad o de verdad. No existe. Podemos pelearnos porque tenemos este fundamento o este otro, pero ninguno tiene una validez universal. Siempre es adoptado porque a las personas que lo proponen les gusta. Pero si queremos conversar, podemos ambos cambiar de opinión. Alguien dijo aquí que había un problema en la colaboración, que era que se perdía algo. ¿Por qué en vez de pensar en lo que se pierde, no pensamos en lo que conservamos? ¿Qué queremos conservar? Eso es lo que nosotros pensamos en Matrística, ese es el tema. ¿Qué queremos conservar en lo que hacemos? ¿Qué queremos conservar en lo que convivimos? ¿Queremos conservar la convivencia? Eso es lo único que nos va a permitir el poder escoger algo que queremos conservar. Años atrás, alguien fue a verme a mí, por allá por el 78, 79, a invitarme a participar en un club de innovadores. Y yo no me interesé. Me dijo, ¿cómo no te interesa la innovación? ¿Un club de innovadores? No. Yo quiero un club de conservadores. Conservadores de la honestidad, conservadores de la seriedad, conservadores del mutuo respeto. Eso es.
¿Poco? ¿Es mucho? ¿O es suficiente? Podría interpretarse que tú piensas que la innovación lo que está haciendo es que está despojando a las sociedades de esas otras cosas que a ti te gustaría conservar. Es que no conviven entonces la innovación con eso que tú quieres conservar. Pero tú hablaste la palabra despejando, es que no entendí bien la pregunta. ¿Perdón? No entendí bien la pregunta. No, que tú dices que tú serías partidario de tener un club de conservadores, de conservar ciertas cosas. ¿Tú sientes que en la era de la innovación, del permanente diálogo, esto de estar arriba, surfeando permanentemente, de constantes cambios, la innovación tiende a eliminar cosas que tú eres partidario de conservar? Bueno, nosotros con Jimena Dávila, con Matrística, estuvimos en Estados Unidos participando en una reunión el año pasado en el Media Lab, donde se preocupan de la innovación, y le pusimos a la presentación que hicimos innovar, innovar, innovar o adicción. Lo más importante de la innovación es lo que se conserva. ¿O no? Porque estamos innovando para el cosmos o para la convivencia. ¿Qué queremos conservar en lo que hacemos cuando hacemos innovación? En el fondo esa es la pregunta fundamental. Es hora de construir el Chile que queremos. Nosotros en Matrística hemos estado trabajando justamente en eso desde hace 15 años por lo menos. ¿Qué Chile queremos? Y ese queremos tiene que ver con el conservar. Y lo primero de todo es, ¿queremos convivir? Cuando hablas de diálogo, o cuando se habla de diálogo, se tiende a confundir muchas veces diálogo con negociación y muchas veces negociación con diálogo. ¿Cuándo es una cosa y cuándo es la otra? ¿O siempre un diálogo es una negociación? El diálogo es un encuentro a través de la razón, del logos. Y cuando nos encontramos a través de la razón, de hecho lo que estamos haciendo es argumentar desde ciertas premisas fundamentales que hemos aceptado a priori. Todo sistema racional se funda en ciertas premisas fundamentales que conserva lógicamente, pero las premisas fundamentales son aceptadas a priori. En la física, en la biología, en la medicina, en las artes culinarias, en lo que quiera que fuere. Y si no nos entendemos y nos acusamos de ser no racionales, quiere decir que tenemos premisas fundamentales distintas. Y lo que tenemos que hacer es mirar las premisas fundamentales de donde estamos haciendo el diálogo, porque si no, nunca nos vamos a entender. Nos vamos a acusar de no ser lógicos, de no ser racionales, pero estamos en dominios distintos. Nunca nos vamos a entender. Pero si queremos convivir, nos preguntamos, ¿desde dónde estoy argumentando lo que estoy argumentando? Y ahí nos vamos a encontrar con que vamos a escoger porque queremos convivir. Ya, esa es lo que marca la diferencia entre negociación y diálogo. ¿Es lo mismo acuerdos que consensos? No, no es lo mismo. Lo interesante del acuerdo es que es estipulado. Vamos a coincidir en A, B o C. ¿De acuerdo? De acuerdo, eso uno se compromete. Y la queja por no cumplir un acuerdo es la queja por no cumplir un acuerdo, o sea, por no cumplir un compromiso. Y el consenso es lo que resulta de la convivencia. Si estamos juntos, vamos armonizando nuestro hacer, porque estamos juntos. Y esa armonización va a ser un consenso.
El consenso no es estipulado. Y si se estipula, quiere decir que no es consenso, sino que acuerdo. Y así lo vivimos, por favor, esto pertenece al vivir cotidiano. No es una reflexión filosófica o ideológica o política. Esas palabras hacen referencia a esos dos aspectos. Si ustedes se paran a tomar café, ¿a dónde vuelven? Seguramente a los asientos que estaban ocupados. ¿Por acuerdo? Lo más probable es que sea por consenso, a menos que hayan acordado. ¿Y cómo hace el acuerdo con los nombres? Cuando le pones un nombre, ese es un acuerdo de que ahí se va a sentar tal o cual persona. Si es fácil esto de convivir si uno lo quiere. Por último, entonces, en esa misma línea, ¿se puede enseñar a conversar? Sí. A ver. No es fácil, pero se puede. Pero una vez que se aprende, fácil. Nosotros, como la clase de sistemas que somos como seres vivos, somos sistemas moleculares, ahí viene la famosa palabrita autopoiesis que hace referencia a lo que ocurre y que ocurre solamente con sistemas moleculares. Los seres vivos somos sistemas moleculares autopoiéticos que se producen a sí mismos. Perfecto. Pero como tales, estamos determinados en nuestra hechura. Si usted tiene un computador y aprieta una tecla y pasa lo que quiera que pasa, ¿determina usted con el dedo lo que pasa? Si el computador no funciona, va al médico, doctor, examíneme el dedo índice que mi computador no funciona. No, porque usted no determina con el dedo lo que pasa en el computador, lo desencadena, lo gatilla. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Con mi colega Jimena decimos cuando hacemos una clase, una conferencia, que nosotros somos maravillosamente no responsables de lo que ustedes escuchan. No lo podemos especificar, pero somos maravillosamente responsables de lo que decimos y del momento en que lo decimos. Y en esas condiciones, ¿cómo hacemos algo juntos? Conviviendo en el mutuo respeto, dándonos tiempo para encontrarnos en un ámbito de convivencia que generamos en el convivir. A veces alguien dice, bueno, mira, aquí, claro, esto merece un cafecito. ¿Cuándo algo merece un cafecito? Cuando uno reconoce discrepancias y quiere darse el tiempo de encontrarse lo suficiente como para generar un espacio de convivencia común. Hay una, ¿crees tú, primero, obsesión por generar siempre acuerdos o consensos, dependiendo sea el caso? Y segundo, muchas veces por tener esa obsesión se termina por perjudicar el objetivo final, que es tratar de hacer funcionar esta sociedad en esa misma diversidad que tú describías al principio. Bueno, en el fondo depende del entendimiento que uno tenga. Yo dije hace un instante que esto de conversar era fácil y a la vez difícil. Es difícil porque uno tiene que entender más al ser humano, a la clase de seres que somos. Pero es fácil en la acción misma. Si nos escuchamos y tenemos tiempo para escucharnos, entonces vamos a transformarnos en la convivencia. Pero si no tenemos tiempo, no nos escuchamos. ¿Cuántas veces decimos, muy interesante lo que tú dices, pero no tengo tiempo ahora? ¿Y qué está diciendo uno? No quiero. Cada vez que ustedes dicen no tengo tiempo, sin que digan conversémoslo en otro momento, mira, pongámonos de acuerdo, ese no tengo tiempo quiere decir no quiero. ¿Lo han dicho alguna vez?
¿Se han encontrado alguna vez diciendo no tengo tiempo y eso claramente significa no quiero? Estoy seguro que sí, porque a mí me ha pasado también, yo sé. Temprano en la mañana nosotros conversábamos sobre la necesidad de generar espacios, digamos, constructivos para poder tener mayores grados de entendimiento. ¿Cómo se basa en mayores grados de entendimiento si las convicciones de cada quien ya por sí mismas son subjetivas? Y si lo llevamos al ámbito de la política, que tú citabas hace un rato, las ideologías no siguen un patrón necesariamente lógico, sino que también son subjetivas. ¿Cómo se generan grados de entendimiento constructivo, digo, en términos de la sociedad, cuando uno se basa en cuestiones que son subjetivas, no siguen patrones lógicos? A ver, si queremos convivir y no nos entendemos porque tenemos distintas ideologías, las distintas ideologías en general van a tener que ver con las visiones éticas, con las visiones de lo que uno considera legítimo y no legítimo en la convivencia. Entonces, si queremos convivir, por ejemplo, y hay iniquidad, y nos damos cuenta que hay iniquidad y queremos convivir, quiere decir que vamos a tener que revisar qué estamos haciendo que hay inequidad. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a revisar los fundamentos de esa ideología desde donde generamos inequidad. O la sostenemos con una teoría. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado generando una discriminación que cuando nos preguntan por qué justificamos con una teoría que niega el amar? En realidad nosotros en Matrística decimos toda discriminación consiste en la negación del amar y se justifica en una teoría que justifica esa negación. Toda discriminación se sostiene en una teoría que justifica la negación del amar, o sea, la negación de la legitimidad del otro. No es cuestión de legitimarlo, sino que de dejar que tenga presencia, para escoger si uno quiere o no quiere la convivencia, porque eso es lo que está en juego. Pero siempre va a haber una teoría que diga, esta no porque tal cosa, no porque tal cosa, no porque tal cosa, y son teorías, pero las teorías se fundan en premisas aceptadas a priori. Toda teoría. Entonces, y eso es lo peculiar nuestro de los seres humanos, podemos detenernos a reflexionar. ¿Cuáles son los fundamentos donde yo hago lo que hago que resulta en esto que yo no quiero, que es la inequidad, por ejemplo? O la quiero, o no me importa. A lo mejor no me importa la inequidad y estoy pretendiendo que me importa que no haya, pero no, la verdad es que no me importa y tengo una teoría que justifica el que no me importe. Bueno, yo he trabajado y está detrás toda la teoría que lo justifica con el trabajo. Por último, y ahora sí, para terminar y dar paso a los expositores que vienen, ¿en qué hoy la humanidad crees tú que sí ha llegado a un consenso y en qué la humanidad sí ha llegado a un acuerdo? Yo creo que hay dimensiones generales en este momento histórico de desear una convivencia democrática, pero no siempre sabemos de qué estamos diciendo con eso. Y al mismo tiempo hay una tradición filosófica que busca encontrar referentes universales para justificar las acciones. Y esos referentes universales que uno los ha llamado la realidad es así, resulta que no podemos mostrar que haya algo que podamos tratar
como la realidad, que es el referente universal, porque lo vamos a justificar con una teoría y esa teoría se funda en premisas fundamentales a priori, porque no podemos hablar de un en sí. Así que esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Entender un poco más de qué hablamos con este deseo, porque es un deseo de la convivencia en democracia, y con esto de que tenemos ideología que justifican la negación, que justifican la discriminación. Pueden ser teorías religiosas, teorías filosóficas, teorías políticas, y que escribimos como verdades fundamentales. Un aplauso para Humberto Maturana. Gracias.